La película comienza en una entrevista a David Kepes, un profesor universitario y crítico cultural, bastante experimentado, que relata la historia de las antiguas civilizaciones de Estados Unidos, dejando claro que no todos descienden de los puritanos tan cohibidos y cerrados de mente. Desde entonces, David menciona que la felicidad sexual fue un tema tabú en el país hasta los 60, cuando el liberalismo explotó de nuevo con el movimiento hippie. Sin embargo, todo el que quería tener relaciones antes de esa época debía rogar o casarse, algo que David tuvo que hacer, de lo que se arrepiente bastante. Más allá de la entrevista en la que mostró una actitud carismática, David lleva una vida bastante solitaria como hombre divorciado, entrando a la tercera edad. Solo tiene un hijo que hace tiempo se independizó, unos pocos amigos cercanos y un amante ocasional que alivia su soledad cuando más lo necesita. Su vida da un giro brusco cuando conoce a Consuela, una joven estudiante cubana que lo deja maravillado con su belleza. Detrás de la fachada educada de David se esconde un hombre con una gran pasión por las mujeres, quienes se ven atraídas a él por sus vastos conocimientos sobre básicamente cualquier tema. No sería la primera vez que David se fija en una estudiante, aunque no puede hacer nada hasta que se gradúen para no ser acusado de acoso. Es por ello que David suele organizar una fiesta para celebrar con los graduados, aunque su verdadera intención es conocer personalmente a Consuela, a quien sorprende con su colección de arte y conocimientos. La cuestión es que David solo quiere tener relaciones, pero ella es de la vieja escuela, tiene que seducirla poco a poco. Aunque David siempre tiene a su amante Caroline cuando quiere liberar sus impulsos, en eso recibe un mensaje de su hijo Kenny, quien se refiere a él de una forma despectiva. David se molesta de solo escucharlo, afirmando que trató de ser un buen padre, pero se vio obligado a abandonarlo por su exesposa. Tampoco es que lo haya necesitado, pues Kenny ahora es un doctor exitoso y padre de familia. Como crítico, David asiste a una obra de teatro junto a Consuela, quien es tan apasionada del arte como él. Al salir de la obra, David la invita a su apartamento, y aunque ella se resiste en un principio, acaba aceptando si él le hace un favor. El favor se trataba de verlo tocar piano, y aunque David siente que lo hizo mal, a Consuela le pareció maravilloso. Rápidamente la situación se torna romántica entre los dos y terminan haciendo el amor. En otro día, David le cuenta todo a su mejor amigo, George, quien lo felicita por tener una experiencia con una joven, pero David le aclara que ella volvió por más. No era mentira, porque tuvieron muchas más aventuras románticas. En una de esas, David le toca su cara con cariño, comparándola con una obra de arte. Contrario a lo que él creía, Consuela ya había tenido muchas experiencias de ese estilo, pasando por 5 novios y una aventura con 2 amigos al mismo tiempo. Eso deja sin palabras a David, así que Consuela señala que fueron cosas que hizo en su adolescencia para sentir que estaba viviendo. No obstante, eso no aplaca los celos del profesor, quien cree que es cuestión de tiempo para que ella se enamore realmente de un hombre más joven. Incluso George le aconseja que la deje antes de que ella lo haga, pero David sigue saliendo con Consuela, a quien le ofrece un viaje romántico por Europa. Al final de la cita, David quiere invitarla a salir más tarde, pero ella menciona que tiene un compromiso con su hermano. Él no tenía ni idea que tiene un hermano, por lo que sospecha que solo es una excusa para verse con un amante. Así pasa sus noches David, torturándose mentalmente con ilusiones de Consuela siendo amada por otro hombre. Cansado de esa sensación, David decide visitar el bar latino que ella suele frecuentar por las noches. Apenas lo ve, Consuela reconoce que está vigilándola por celos, por lo que le advierte que si continúa con esa actitud arruinará su relación. En su próxima cita, Consuela le pregunta si se imagina un futuro juntos, pues él tiene fama de mujeriego y de no enamorarse de ninguna. Ante eso, David responde que le aterra un futuro juntos debido a su diferencia de 30 años y es cuestión de tiempo para que ella se dé cuenta. Pese a eso, Consuela está dispuesta a continuar con su relación y reavivar la pasión entre los dos, pero todas sus muestras de cariño y lealtad no son suficientes para David, quien recurre a la siempre confiable Caroline. Para su desgracia, Caroline encuentra un tampón de Consuela, quejándose de la infidelidad de David y de arruinar su relación particular. Desesperado, David menciona que le presta su apartamento a George de vez en cuando para que se divierta con sus amantes. Por otro lado, el profesor continúa saliendo con Consuela, a quien le toma fotos con una cámara antigua para desempolvar su cuarto de revelado. Un día, mientras andan de compras, pasan por una cafetería donde está George. Consuela lo reconoce, aunque
que David le pide que sigan caminando porque su amigo estaba con un amante, algo que le parece desagradable a ella. Tras 1 año y medio de relación, Consuela invita a David a un evento familiar para que conozca a sus padres de una vez por todas, una experiencia que el profesor ha tratado de evitar anteriormente. Parecía que David volvería a negarse, pero al ver lo decepcionada que estaría Consuela, acaba accediendo. Llegado el momento, David no se siente capaz y llama a Consuela para inventarle una excusa, afirmando que su auto se averió en el camino. Por supuesto, ella no se lo cree y antes de colgarle, le pregunta por qué la está haciendo pasar por eso. Al volver a casa, David escucha un mensaje de Consuela, quien afirma que lo amaba más que a nada, pero le ha fallado. Segundos después, David recibe una visita inesperada de su hijo, Kenny, quien le confiesa que está teniendo un romance fuera del matrimonio y no sabe a quién más recurrir por consejo. A pesar de que ama a su esposa y a sus hijos, Kenny siente una conexión muy profunda con su amante, quien también tiene hijos. Eso ya le parece demasiado a David, quien también se queja de que Kenny ya se lo ha confesado a su esposa, por lo que no tiene escapatoria posible. Kenny reacciona con sorpresa, recordando que David lo abandonó en su infancia, aunque él no parece arrepentido, aclamando que tomó una decisión honesta. Los próximos días, David retoma su vida solitaria y monótona, no por gusto, sino porque Consuela no lo ha vuelto a llamar y posiblemente no lo haga más nunca. Tenía algo hermoso con ella, pero sus propias inseguridades lo arruinaron todo. Su mal de amores lo tumba en cama, así que George le ofrece ayuda para recuperarse, dejándole claro que él no arruinó nada, sino que la relación llegó a su fin natural. Por su parte, David sigue pensando en Consuela, tragándose su orgullo, para admitir que estaba realmente enamorado de ella. En eso, George le comenta que tiene un evento de poesía el próximo mes y quiere a David de presentador, aunque él se sienta muy acabado. Llegado el momento, David sorprende al propio George con un maravilloso discurso de presentación, hasta que su amigo trata de levantarse, pero acaba desmayándose. Poco después, vemos a David visitando a George, quien está confinado a una camilla dentro de su casa por una extraña enfermedad. En eso, David comenta que le debe una, a lo que George le responde con un beso amistoso, a pesar de que mentalmente está muy afectado. En otro día, David se reúne con su hijo, quien revela que conocerá a los padres de su amante. Apenas escucha eso, su padre señala que solo se irá de una prisión para entrar a otra, reconociendo que nunca lo abandonó por su madre, sino porque no estaba hecho para el matrimonio. Kenny quería seguir conversando, pero David tiene prisa para llegar al funeral de su amigo George. Tras eso, David busca consuelo en Caroline, confesándole que el tampón que encontró hace tiempo le pertenecía a una joven chica de la que se enamoró. Ahora se lamenta de que esa relación sucedió, tachándola como un error de un hombre demasiado viejo. En eso, David se da cuenta de que Caroline es la única mujer con la que puede tener esa clase de intimidad y le lanza una indirecta amorosa, aunque para ella ya es muy tarde para empezar. Con el pasar de los años, David acaba adaptándose de nuevo a su vida solitaria, superando la pérdida de Consuela y la muerte de George, o al menos es lo que se repite a sí mismo. Su rutina perfectamente medida se derrumba cuando escucha un mensaje inesperado de Consuela, quien quiere conversar para contarle algo importante. David pasa un buen rato en el suelo, temiendo que ella vaya a casarse con otro hombre y esté buscando su bendición. Finalmente, David se arma de valor para llamarla e invitarla a su apartamento. Sus miedos se evaporan cuando Consuela lo abraza con la calidez de antes. David elogia su nuevo peinado, ahora más corto, a lo que ella responde que se lo corta un poco más cada día para no extrañarlo cuando ya no lo tenga. Esa es precisamente la noticia que tenía tanta urgencia por contarle. Tiene cáncer de seno. David rompe a llorar de inmediato, por lo que en un intento de animarlo, Consuela menciona que ahora se siente más vieja que él. Antes de que el cáncer destruya su cuerpo, Consuela le pide a David una sesión de fotos desnuda para recordarse cómo era, solo que no logra quitar la tristeza de su rostro. Hecho eso, comparten un momento íntimo, en el que él se ofrece a acompañarla a su cirugía, dejando en evidencia que está más aterrado por la enfermedad que ella. Al otro día, David se reúne en el hospital con Kenny, quien le revela que un especialista operará a Consuela antes de lo pensado, lo que no significa nada bueno. Antes de despedirse, Kenny le pide que se mantenga fuerte y le confiesa que aún sigue con su esposa.
Después de la cirugía de Consuela, David la visita de sorpresa, causándole bastante alegría dentro de lo que cabe, pues pensó que nadie querría verla ahora que su cuerpo es distinto. En ese momento, ella confiesa que lo va a extrañar, por lo que él se acuesta a su lado para recordarle que siempre estará ahí. En la escena final vemos un recuerdo de David y Consuela caminando por la playa hasta que el tiempo los desvanece, mostrando lo que alguna vez fue pero que no llegó a más. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.